Bueno, voy a empezar por los agradecimientos. Gracias a la UNED, representada en este acto por la vicerrectora adjunta de divulgación, Yolanda. Gracias a la Academia Joven, Borja Guiomar. Gracias a Inés por moderarnos. Gracias a mis compañeros de mesa y, por supuesto, a los que estáis aquí y a los que están al otro lado de... Espero que ya hasta ahora en algunos países ya pueden estar hasta despiertos. Así que espero que al otro lado del Atlántico incluso. Bueno, cuando me llamaron a mí para hablar de los problemas de la divulgación editorial, y voy a decir que me llamaron para los problemas porque esto tiene dos partes, problemas y recomendaciones. Así vino. Así que tenemos que hablar de problemas y recomendaciones. Pensaba cómo iba a hablar, dado que yo represento a una editorial académica en gran parte, pero no divulgativa en esencia, ¿no? No sé si alguno conocéis el grupo editorial Tirant, es un grupo multinacional, estamos en 7 países, eminentemente dedicado al derecho en un 80% y en un 20% a ciencias sociales y humanidades. Somos número 1 en SPI de ciencias jurídicas y estamos muy altos en el ranking del SPI de otras áreas, que lo podéis ver porque está en Internet. Entonces, cuando yo llegué aquí, digo, bueno, vamos a hablar de los problemas que yo veo de la divulgación. Hay una parte muy interesante, pero se ha tratado en la mesa anterior, en la que no me voy a detener, que es divulgación, transferencia y conocimiento. Creo que a estas alturas ya tenemos muy claro cuáles son las diferencias, entonces dije, bueno, ¿qué tengo que aportar? Pues yo aquí vengo a hablar de cómo trabajamos en las editoriales privadas, muy técnico especializadas, como es la mía, y esto dentro de un contexto universitario, porque trabajamos constantemente con la universidad, pero no solo con la universidad. Vale. El primer problema que se ha esbozado antes es el problema del prestigio. En el área en el que yo trabajo principalmente, que es el área jurídica, el prestigio no está vinculado a lo que ahora normativamente nos están diciendo que es el prestigio académico. Es decir, si nosotros tenemos unas agencias que en las áreas de ciencias sociales nos están diciendo tienes que publicar papers y tienes que publicar papers colectivos, está fenomenal, pero muchas de las ciencias sociales, entre las cuales está la comunicación, la economía, la historia y la ciencia jurídica, no tienen esa forma tradicional de prestigio de comunicarse dentro de su comunidad. Entonces, no te leen igual. Es así de sencillo. Es decir, aquellas personas que tú quieres que te lean, en materia jurídica es bastante sencillo. Obviamente quieres que te lea el Tribunal Supremo, obviamente quieres que te lea el Tribunal Constitucional, obviamente quieres que te lea el Fiscal General del Estado. O sea, es evidente que te lean los mejores abogados, los mejores en tu área. Esas personas no consultan revistas académicas. Esas personas van a librerías especializadas o aceptan recomendaciones de personas de prestigio y así consumen cultura académica. Entonces tenemos un problema, que esto sí que no lo puedo arreglar yo, que es que hay una línea normativa de las agencias que están trabajando y del prestigio en algunas áreas que no traspasa. Es decir, las ciencias sociales y las ciencias biosanitarias tradicionales tienen una forma de trasladar información que no es una pegatina. O sea, no se puede sacar de aquí la pegatina y colocársela a el arte porque no funciona así, simplemente. Tenemos un pequeño problema de hiperespecialización. Desde prácticamente cuarto de la ESO ya hay que saber a qué te quieres dedicar. No voy a hablar ya desde segundo de carrera, que por supuestísimo, desde la ESO. Entonces, antes decía Manuel, la divulgación es que te lea un nefrólogo, un neurólogo o yo qué sé, el portero de tu edificio, pero también es el que te lea el del despacho de al lado. Entonces, hay líneas y subáreas dentro de cada especialidad que no se están leyendo entre sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos cada vez dentro de la carrera académica una presión más grande para producir, ir haciendo los checks en quiero ser titular, quiero ser no sé qué, quiero alcanzar. Entonces, tengo que hacer todos esos checks y literalmente no tengo tiempo de leer a mi colega del despacho de al lado. Al del despacho igual sí, pero porque me lo ha contado. Pero al del despacho de al lado ya no tengo tiempo. Entonces tenemos un tema de hiperespecialización e hiperexigencia de requisitos formales que muchas veces no tienen mucho que ver con aportar o no aportar algo a la ciencia. Yo creo que hay como impermeabilización en las paredes, es muy difícil pasar de un lado a otro. Y luego tenemos un problema editorial, y esto es así de fácil. Alguien llega, ha trabajado, está trabajando y tiene que acceder a un canal editorial. No voy a decir a una casa editorial, voy a decir a un canal editorial, Entonces esto lo voy a vincular con las recomendaciones, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Lo primero es pensar.
pensar a dónde queremos ir como personas investigadoras. Es decir, ¿queremos ir a una formación primero de hacer nuestra carrera académica pura y dura? Perfecto, eso tiene un canal, trabajemos en él. ¿Queremos irnos a una línea divulgativa? ¿Queremos compaginarlo? ¿Queremos poner uno detrás de otro? ¿Cómo lo queremos hacer? Porque lamento informar de que tiempo para todo no suele haber, entonces hay que seleccionar qué es lo que uno quiere. Vale. Vamos a pensar que queremos algo que no tenga exigencias académicas formales, por así decirlo, la carrera investigadora. Entonces, si no queremos esto, al menos tenemos que pensar un par de cosas. ¿Por qué queremos escribir y para qué queremos escribir? Voy a hablaros de las ciencias jurídicas en la que la divulgación no es tan habitual como en otras ciencias sociales y que además tiene una correlación bastante interesante. Quien divulga en derecho suelen ser profesionales muy buenos en una materia que lo que quieren es ser muy claramente identificados en esa materia, por diferentes motivos. Primer motivo, porque quieren clientes. Los abogados tienen la buena costumbre de ser profesionales liberales, entonces quieren clientes, entonces quieren demostrar que saben mucho en algo y es una manera de conseguir clientes. Segundo motivo, porque quieren cambiar algo. Todos vivimos en un Estado de Derecho en el que constantemente estamos cambiando normas, ¿no? Entonces, cuando las instituciones quieren cambiar algo, buscan comités de expertos, normalmente acuden a las universidades y dentro de las universidades se buscan los especialistas que quieren modificar una norma. Bueno, pues es un motivo muy loable. Y otros porque quieren enseñar y trasladar su pasión. Pero son tres motivos completamente válidos y completamente distintos. Entonces se buscan canales completamente distintos. Y el quién eres, ¿no? Un poco el quién eres para divulgar, bueno, pues tienes que tener bastante establecido quién eres, porque si no, probablemente te vas a pillar las manos. Entonces, una vez que tenemos esto claro, nos ponemos a trabajar. Imaginémonos entonces que tenemos exigencias formales, es decir, queremos hacer carrera académica. Aquí ya cambia la película. Lo primero que tenemos que hacer es investigar, pero no en la materia en la que estamos investigando, que eso se da por descontado. Investigamos en el canal. ¿Cuál es el canal por el que queremos trabajar? Hay cosas para las que una editorial no es lo más adecuado, hay cosas para las que un canal en redes sociales no es lo más adecuado o para las que un podcast no es lo más adecuado, pero lo tomamos por la inversa. Estos canales son absolutamente lo más adecuado para según qué cosas. Entonces, investiguemos. Vamos a pensar que hemos decidido irnos por la vía editorial porque queremos tener un libro publicado. Fenomenal. Según el último estudio de la Dirección General del Libro, este año se editaron en España 87.000 libros, de los cuales 60.000 en papel y 27.000 en otros formatos en general, ¿vale? Tendremos algo que decir, ¿no? Entonces, en esta editorial, nosotros tenemos una muy buena costumbre, que es que a todo aquel que nos trae un original, que se aceptan todos y se revisan todos, le preguntamos quién eres, para quién escribes, qué aportas y de qué escribes. Bueno, pues con la respuesta más o menos se filtra el 40% de lo que pasa a comité. ¿Por qué escribes? Porque es que ha acabado esto y me han dicho que lo tengo que publicar. Vale, lo más probable es que no esté escrito en un formato susceptible de ser publicado. No me equivoco en un 85% de los casos y así sucesivamente. Entonces, cuando digo investigar, y hablo en este caso de la editorial que yo represento aquí, nosotros publicamos 1.500 libros al año en 7 países distintos, de los cuales 800 son en España. Son muchísimas obras. Son más de 3 y pico cada día laborable. Hay que investigar. Es decir, a mí no es lo mismo que me llegue un original que me diga, mira, conozco vuestra editorial, conozco todas las colecciones que tenéis, conozco quién dirige cada una de las colecciones, conozco el enfoque de esta colección y de esta otra, y a mí me interesa esta y esta. Esta he visto que tiene unos requisitos académicos X, porque nosotros, como os contaba al principio, tenemos edición académica y edición profesional, con vías y consejos editoriales completamente distintos. En fin, tenemos un sistema de trabajo en el que cuando vais a escribir a una editorial, especialmente técnica, es muy raro que no sea parecido. Raúl, que me corrija, pero es un sistema en el que si te llega así, fenomenal. Si no tienes nada que aportar, pues no lo mandes a una editorial.
es que es muy sencillo, no lo mandes a una editorial porque te vas a frustrar constantemente. Entonces, si no tienes nada que aportar, pues se lo cuentas a tu tío en la cena de Navidad y estamos todos felices, ¿vale? A mí me han llegado propuestas de literatura infantil. Os podéis imaginar lo que puede hacer Tirán con literatura infantil. ¿Y por qué? Y esto es importante y lo voy a unir al canal y a la divulgación. ¿Por qué es importante acertar con a quién se lo propones y qué le propones? Muy sencillo, nosotros trabajamos nuestros propios canales, o sea, las editoriales privadas intentamos y queremos vivir de editar libros. Entonces, todos nuestros canales de difusión están lo más perfeccionados posibles para que los potenciales lectores lleguen al conocimiento que estamos trasladando, ¿no? Fenomenal. Esto quiere decir que, por ejemplo, os hablo de mi caso, nosotros trabajamos a la vez en papel y en electrónico. El electrónico tiene compra individual, pero el electrónico tiene una biblioteca virtual, es un software que se llama Nube de Lectura propio, que tienen suscrito pues, en España el 98% de las universidades y en algunos países del resto de Iberoamérica llegamos al 70% de las universidades, por ejemplo, en Colombia. Entonces, si alguien quiere publicar una obra en filosofía del derecho o en argumentación jurídica para jueces y quiere que lo lean en la Corte Suprema, en Colombia es muy probable que sea mucho más interesante publicarlo con Tirán que con otra editorial, porque tenemos ese canal hecho. Dicho esto, voy a meterme en un pequeño jardín solo para terminar, que es un tema de divulgación vinculado a algo que se lleva últimamente, que es el acceso abierto. Esto lo vivís y lo consultáis, entiendo prácticamente todos los que estáis aquí, bibliotecas y repositorios de acceso abierto. Tirán tiene una política de publicación en acceso abierto, científico-técnica, lo hicimos junto a un grupo de editoriales europeas que tenemos la misma, entre la que está Taylor & Francis, Springer, o sea, es una política aceptada, ¿no? Como un estándar. Aún así, si alguien me pregunta cómo puede conseguir que su obra sea más conocida, al menos en las áreas de conocimiento que yo trabajo, probablemente de las más desconocidas va a ser el acceso abierto. ¿Por qué? Porque que algo esté colgado en Internet, incluso que esté optimizado, que tengamos los metadatos descubribles, que estemos en DOAG, en DOA, en todos y cada uno de los repositorios, tiene que encajar con el área de la ciencia en la que trabajáis. Entonces, ese área de la ciencia es absolutamente perfecto como pieza del puzzle para la ciencia biosanitaria, por ejemplo, se consultan y se trabajan, pero no para las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias jurídicas. Con lo cual, hay que desarrollar un gusto previo y hay que investigar el canal por el cual queremos hacer público nuestro conocimiento. Y esto es lo que tenía que deciros. Muchas gracias.